¿Se puede ser cristiano sin ir a la iglesia? La impactante respuesta de la Biblia. Hoy en día, muchas personas se llaman a sí mismas cristianas, pero llevan años sin pisar una iglesia, alegando que la fe es un asunto personal. Sin embargo, la Biblia ofrece una respuesta sorprendentemente directa, e incluso impactante, que rompe con las ideas preconcebidas. Antes de empezar, escribe desde qué país nos estás escuchando. Que disfrutes del vídeo y que Dios te bendiga. Queridos hermanos y hermanas, hoy abordaremos un tema que para muchos se ha convertido casi en una piedra de tropiezo en su vida espiritual. Suena sencillo. ¿Se puede ser un verdadero cristiano sin ir a la iglesia? Es una pregunta que he oído cada vez con más frecuencia en los últimos años. Y, como sabéis, rara vez se hace solo por curiosidad. Más a menudo se esconde detrás de ella una historia personal, un resentimiento, una decepción o una lucha interna. Vivimos en una época en la que la palabra personal se ha convertido casi en algo sagrado. Espacio personal, opinión personal, elección personal. Incluso la fe es hoy personal para muchos. La gente dice, mi fe es asunto mío. Creo en Dios, pero no necesito la iglesia. Puedo rezar en casa, leer la Biblia y ser cristiano sin congregaciones. Estas palabras suenan seguras, incluso piadosas, pero ¿se esconde detrás de ellas la verdad bíblica? Por lo general, cuando alguien rechaza la iglesia, da argumentos bastante comprensibles. Algunos dicen, en la iglesia hay muchos hipócritas. La gente sonríe, pero a tus espaldas cotillea. Otros admiten, intenté ir, pero nadie me apoyó allí, me sentí extraño. Un tercero dice con sinceridad, en casa me siento más cómodo. Veo el sermón en internet, rezo y ya está. ¿Para qué ir a ningún sitio? También hay quienes en su momento se han encontrado con injusticias o frialdad en la comunidad cristiana, y su dolor es real. No lo voy a negar, sí, en las iglesias hay hipócritas. Sí, las personas pueden herir con sus palabras o con su indiferencia. La iglesia en la tierra es una congregación de personas imperfectas. Pero aquí está la pregunta, hermanos y hermanas, ¿definimos nuestra obediencia a Dios por los errores de las personas? Si alguien me ofende en una tienda, ¿dejaré de comprar pan por completo? Si un médico comete un error, ¿dejaré de recibir tratamiento? Lo mismo ocurre aquí, si alguien en la iglesia actúa de forma incorrecta, ¿eso invalida el plan de Dios sobre cómo deben vivir sus hijos? En la base de este debate hay una importante idea errónea, que la fe y la iglesia pueden separarse. Pero la Biblia dice lo contrario. Cuando el apóstol Pablo escribió sobre la iglesia, no se refería al edificio, las paredes o el horario de los servicios religiosos. Hablaba del cuerpo de Cristo, vivo, activo, unido. Y si nos llamamos parte de ese cuerpo, ¿podemos vivir separados, aislados de los demás miembros? Algunos ponen el ejemplo, el ladrón en la cruz creyó en Cristo y no tuvo tiempo de ir a ninguna iglesia. Es cierto. Pero, queridos, el ladrón murió pocas horas después. Y nosotros estamos vivos. Y la vida después del arrepentimiento no es solo esperar la eternidad, sino un camino de discipulado, crecimiento y servicio. Y Dios no planeó este camino solo. Entiendo a los que dicen, en mi casa hay más paz. No hay conflictos, no hay disputas. Estoy a solas con Dios. Pero recordad lo que dijo Cristo, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es una regla que se ha destacado por una buena razón. Dios actúa de manera especial cuando sus hijos se reúnen. Os pondré un ejemplo. Imaginad que sois carbón en una gran hoguera. Mientras estáis cerca de otros carbones, estáis calientes y la llama es brillante. Pero si sacáis un carbón y lo apartáis, se enfriará rápidamente. Sigue siendo carbón, pero ya no da calor ni luz. Lo mismo ocurre con la fe. ¿Se puede seguir siendo cristiano sin la iglesia? Sí, se puede. Pero, ¿seguiréis ardiendo por el Señor? Y aquí llegamos a la cuestión más importante. Queridos amigos, la verdad no la determinan nuestras experiencias, nuestros sentimientos, nuestras decepciones ni las modas del momento. La verdad la determina la palabra de Dios. Y si queremos saber si se puede ser cristiano sin iglesia, no debemos preguntar a las personas, ni siquiera a nosotros mismos, sino al Señor. Hoy veremos qué dice exactamente la Biblia al respecto. No una persona que no se sintió ofendida, ni un bloguero popular, ni una tradición religiosa, sino la propia palabra de Dios. Quizás escuchemos una respuesta que trastorne nuestras ideas previas. Quizás alguno de ustedes esté sentado ahora mismo pensando, ya he resuelto esta cuestión.
Estoy con Dios y no necesito a las personas. Pero, queridos, abramos nuestros corazones. Quizás Dios quiera mostrarnos que ha preparado para nosotros algo más que una fe personal. Que en su plan, la Iglesia no es una carga, sino un don, sin el cual nos privamos de una gran parte de las bendiciones. Por lo tanto, juntos, con oración y humildad, reflexionemos. ¿Es realmente posible ser cristiano y al mismo tiempo rechazar la congregación de los santos? Que la respuesta no sea mi opinión, sino la palabra viva de Dios. Queridos hermanos y hermanas, ya hemos comprendido que la cuestión de si se puede ser cristiano sin la Iglesia no puede resolverse únicamente sobre la base de sentimientos o experiencias personales. Debemos recurrir a la única fuente infalible de la verdad, la palabra de Dios. Y si abrimos las páginas del Nuevo Testamento, veremos que desde los primeros días del cristianismo los creyentes no eran solitarios. Se reunían, vivían una sola vida, compartían el pan y las oraciones, eran un cuerpo, no un conjunto de personas separadas y sin relación entre sí. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, del versículo 42 al 47, leemos una descripción increíble de los primeros cristianos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos los creyentes estaban juntos y lo compartían todo. Cada día se reunían en el templo, partiendo el pan en sus casas, comían con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Fíjense en que no se trataba de reuniones esporádicas, según el estado de ánimo. Era su vida, estar constantemente en comunidad, adorar juntos a Dios, apoyarse mutuamente. Se reunían no solo en el templo, sino también en sus casas, demostrando que la esencia de la Iglesia no son los muros, sino el seguimiento conjunto de Cristo. El apóstol Pablo y el autor de la carta a los Hebreos nos advierten del peligro de abandonar estas reuniones. En la carta a los Hebreos 10, 24-25 leemos, cuidemos unos de otros, animándonos al amor y a las buenas obras, sin abandonar nuestras reuniones, como es costumbre de algunos, sino exhortándonos unos a otros, tanto más cuanto veis que se acerca el día. Estas palabras no fueron escritas como un consejo por si acaso te apeteciera hacerlo, sino como una orden directa. La razón es simple, el cristiano que se aleja de la congregación corre el riesgo de enfriarse en la fe, perder el apoyo de sus hermanos y hermanas y caer en el extravío espiritual. Es muy importante comprender que, en las Escrituras, la palabra iglesia no se refiere simplemente a un edificio. En el texto griego original se utiliza la palabra eclesia, que literalmente significa reunión de los llamados. Esta palabra se utilizaba incluso antes de la época de Cristo para referirse a las asambleas de ciudadanos convocadas para tomar decisiones. Sin embargo, en el Nuevo Testamento adquirió un significado espiritual especial, la asamblea de aquellos a quienes Dios llamó del mundo hacia sí mismo. Esto significa que la Iglesia es, en esencia, siempre comunidad, unidad, comunicación. La naturaleza misma de la Iglesia es que no es una sola persona, sino una comunidad. Cuando Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, no se refería a fieles individuales que vivían aislados, sino al único cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo se refiere repetidamente a la iglesia como un cuerpo en el que cada miembro es importante y cumple su función. En 1 Corintios 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, forman un solo cuerpo, así también Cristo. Todos estamos bautizados en un solo cuerpo y cada uno de nosotros es parte de algo más grande. Pensad en esta imagen. Si el cuerpo es la iglesia, ¿puede un dedo vivir separado de la mano? ¿Puede un ojo existir separado del organismo? Por supuesto que no. Morirá rápidamente. Lo mismo ocurre con nosotros. Podemos tener fe, pero al estar separados del cuerpo, perdemos la vida espiritual que fluye a través de la comunidad, el apoyo mutuo y la adoración conjunta. Dios quiso que nos nutriéramos de Él, como cabeza, pero también unos de otros. Algunos dirán, pero yo creo de todos modos. ¿Dejará de ser verdadera mi fe si no voy a las reuniones? Escuchen, las Escrituras muestran claramente que la fe no es solo una convicción interna, sino también vivir de acuerdo con el orden de Dios. Y ese orden incluye a la Iglesia. El cristianismo no es una religión para viajeros solitarios. Es el camino del pueblo de Dios, que camina juntos. Al fin y al cabo, Jesús no solo nos salvó individualmente del pecado. Nos salvó para hacernos parte de su familia.
Cuando te conviertes en cristiano, no solo obtienes el derecho a llamarte hijo de Dios, sino también los lazos familiares con otros creyentes. Y esos lazos no se pueden realizar permaneciendo aislado. Por eso hay tantas instrucciones en el Nuevo Testamento que no se pueden cumplir en solitario. Llevad las cargas los unos de los otros, consolaos unos a otros, animaos unos a otros, servíos unos a otros, todo esto supone que estamos juntos. Si nos excluimos de la Iglesia, no solo nos privamos del apoyo, sino que también renunciamos al servicio que Dios ha preparado para nosotros y para los demás. De este modo, la base bíblica es clara e inequívoca. La Iglesia es un designio de Dios, no un invento humano. Es el cuerpo de Cristo, la congregación de los llamados, la familia espiritual en la que crecemos, nos protegemos unos a otros y caminamos juntos hacia la eternidad. Intentar ser cristiano rechazando por completo este plan no es solo elegir el camino más cómodo, sino alejarse de lo que el Señor mismo ha establecido. Hermanos y hermanas, debemos admitir sinceramente, la Biblia no conoce el cristianismo sin la Iglesia. Desde los primeros discípulos hasta las últimas páginas del Apocalipsis, vemos al pueblo de Dios reunido. Si queremos ser fieles a Cristo, debemos aceptar este orden, incluso si las experiencias con las personas han sido dolorosas. Después de todo, venimos a la Iglesia no solo por las personas, sino sobre todo por el Señor, que nos ha llamado a ser parte de su cuerpo vivo. Hermanos y hermanas, si en la parte anterior hemos visto que la propia Biblia confirma la necesidad de la existencia de la Iglesia, ahora profundicemos en por qué el Señor estableció las congregaciones de fieles y qué lugar ocupan en nuestra vida espiritual. Porque no se trata solo de si es necesario o innecesario, sino de qué beneficio real obtenemos cuando nos reunimos en el nombre de Jesucristo. Ante todo, la Iglesia es un lugar de apoyo espiritual. Ninguno de nosotros está a salvo de las dificultades, las tentaciones y los periodos de cansancio espiritual. Hay momentos en los que parece que ya no tenemos fuerzas para rezar, en los que las circunstancias de la vida parecen aplastar nuestra alma. Y entonces son especialmente importantes los hermanos y hermanas que rezan por nosotros, que nos dan su apoyo, que nos dicen palabras de aliento. En los Hechos de los Apóstoles leemos que los primeros cristianos estaban juntos no solo durante las fiestas, sino también en tiempos de persecución y escasez. Compartían no solo el pan, sino también su fe. En la Iglesia recibimos un consuelo espiritual que no podemos obtener por nosotros mismos. La Iglesia es un lugar de enseñanza. El Señor dio a su Iglesia pastores, maestros, profetas y evangelistas para que creciéramos en la fe y fuéramos confirmados en la verdad. Leer la Biblia por nuestra cuenta es importante y necesario, pero Dios ha planeado que conozcamos la verdad en el contexto del cuerpo de Cristo, bajo la guía espiritual, examinándonos y corrigiéndonos mutuamente. En Efesios 4, 11-13, el apóstol Pablo escribe que el Señor estableció estos ministerios para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto significa que la enseñanza no es una opción, sino parte del plan de Dios para que ya no seamos niños, inestables y llevados por cualquier viento de doctrina. Hay otro aspecto importante en la congregación, la oración unos por otros. Sí, podemos orar en casa, pero cuando oramos juntos, tiene un poder especial. En Hechos 12 leemos cómo la Iglesia oró fervientemente por Pedro y el ángel del Señor lo sacó de la cárcel. No es un episodio fortuito, sino un ejemplo de cómo actúa Dios cuando su pueblo se une en oración. La oración conjunta une los corazones, fortalece la fe y da frutos que por nosotros mismos no siempre somos capaces de alcanzar. No menos importante es la cuestión del servicio. La Iglesia no es un lugar al que acudimos solo para recibir. Es un lugar en el que también damos nuestros dones, talentos, tiempo, atención. En el cuerpo de Cristo no hay miembros superfluos. Cada uno tiene su destino. Algunos consuelan con palabras, otros ayudan con acciones, otros cantan, otros enseñan a los niños, otros simplemente abrazan en momentos difíciles. Y todo esto es servicio al Señor. Cuando nos excluimos de la congregación, no solo nos privamos a nosotros mismos de las bendiciones, sino también a los demás de lo que Dios podría darles a través de nosotros. Pero, ¿qué sucede cuando una persona cae en el aislamiento espiritual? Los peligros son mucho más graves de lo que muchos piensan. En primer lugar, desaparece la responsabilidad. Cuando nadie nos ve, nadie nos pregunta cómo vivimos nuestra fe, es muy fácil caer en la pasividad espiritual. En segundo lugar, aparece la propensión a cometer errores.
Una persona solitaria puede caer fácilmente en falsas enseñanzas o en sus interpretaciones subjetivas de las Escrituras. En la congregación existe un control mutuo, hay guías espirituales que pueden detener a tiempo. Y, por último, el aislamiento conduce inevitablemente al enfriamiento de la fe. Sin contacto regular con los hermanos y hermanas, sin adoración conjunta, sin participar en la vida del cuerpo de Cristo, el fuego de la fe se apaga como un carbón sacado del fuego. No se puede subestimar la relación entre la participación en el cuerpo de Cristo y el crecimiento espiritual. Es en la iglesia donde aprendemos la humildad, al encontrarnos con diferentes personalidades y opiniones. Es en la iglesia donde aprendemos el perdón, cuando alguien nos hiere. Es en la iglesia donde aprendemos el amor, que no es solo un sentimiento, sino una acción. No es posible aprender estas lecciones estando solo, porque la madurez cristiana se forma en las relaciones. El apóstol Juan escribe: el que dice, amo a Dios, y odia a su hermano, es un mentiroso. La iglesia es el lugar donde aprendemos a amar al hermano que vemos, para amar verdaderamente a Dios, a quien no vemos. Se puede decir que la iglesia es un taller espiritual donde Dios forma nuestro carácter, perfecciona nuestra fe y nos enseña a ser semejantes a Cristo. Podemos leer, orar y meditar solos, pero sin una comunicación viva con otros creyentes perdemos gran parte del plan de Dios para nuestra vida. Por eso, hermanos y hermanas, cuando acudimos a la congregación, no se trata solo de cumplir con un deber religioso. Es un acto de obediencia a Dios, un acto de amor a su pueblo y a Él mismo. Es reconocer que formamos parte de algo más grande que nuestra espiritualidad personal. Y mientras permanecemos en el cuerpo de Cristo, tenemos protección, apoyo, instrucción y la oportunidad de crecer. Y fuera del cuerpo corremos el riesgo de perderlo todo, sin siquiera darnos cuenta de cómo nos vamos enfriando poco a poco. La iglesia no es solo un lugar. Es la familia de Dios, en la que aprendemos a ser hijos del Padre, hermanos y hermanas unos para otros, testigos para el mundo. Y si queremos crecer espiritualmente, debemos estar en esta familia, vivir su vida y mantener ese valioso vínculo que Dios ha establecido entre sus hijos. Hermanos y hermanas, hemos llegado a la cuestión más importante. Después de todo lo que hemos discutido, la respuesta a la pregunta, ¿se puede ser cristiano sin ir a la iglesia?, se hace evidente. Desde el punto de vista de la Biblia, este no es el camino que Dios ha planeado para sus hijos. Sí, una persona puede creer, puede orar en casa y leer las Escrituras por su cuenta. Pero si conscientemente se niega a formar parte de la iglesia, está actuando en contra del plan de Dios, privándose de una gran riqueza espiritual y quedando sin la protección que el Señor da a través de la comunión de los santos. Toda la Escritura testifica que la vida cristiana es un camino compartido con otros. No se trata solo de una espiritualidad personal, sino de participar en el cuerpo de Cristo. Esta participación se expresa no solo en el hecho de que asistimos a los servicios religiosos, sino también en que nos convertimos en parte de una familia espiritual, vivimos su vida, compartimos sus alegrías y tristezas, servimos y recibimos servicio. Dios creó la iglesia no como una opción conveniente para aquellos a quienes les gusta reunirse, sino como un entorno necesario para el crecimiento espiritual de cada uno de sus hijos. Si pensamos que podemos llevar una vida cristiana plena en soledad, nos estamos engañando a nosotros mismos. El aislamiento siempre conduce al debilitamiento espiritual. Sin reprensión, es fácil desviarse del camino. Sin responsabilidad, es fácil justificar nuestros errores. Sin apoyo, es difícil sobrevivir a las crisis de fe. Y lo más peligroso es que, estando solos, podemos no darnos cuenta de cómo nuestro corazón comienza a enfriarse hacia el Señor, mientras seguimos diciendo que creemos. Por eso, exhorto a cada uno de nosotros a que hoy reflexionemos sobre nuestra actitud hacia la iglesia. Quizás hayáis dejado de asistir porque alguien os ha hecho daño. Quizás os hayáis enfriado debido a las preocupaciones cotidianas. Quizás simplemente os resulte más cómodo vivir sin reuniones. Pero hoy el Señor nos recuerda, la iglesia no es solo un lugar al que vamos. Es su cuerpo. Es la casa que Él está construyendo, y nosotros somos las piedras vivas de esa casa. Y si se quita una piedra de la pared, toda la estructura se debilita y la piedra misma se destruye gradualmente. No permitáis que el orgullo, el rencor o la pereza os priven de lo que Dios ha preparado. Sí, en la iglesia hay personas imperfectas. Pero, hermanos y hermanas, es precisamente a través de los imperfectos que Dios nos enseña a amar, a perdonar y a someternos con humildad. Si esperamos que la iglesia sea perfecta, nunca formaremos parte de ella. Pero si decidimos ser fieles a Dios a pesar de todo,
entonces Él podrá utilizarnos para fortalecer a otros y nos fortalecerá a nosotros mismos. Quizás alguien diga, volveré cuando vea que todo ha cambiado. Pero el camino de la fe siempre comienza con un paso personal hacia Dios, y no con la expectativa de que todo a nuestro alrededor se vuelva cómodo. La iglesia cambia cuando regresan a ella aquellos que están dispuestos a servir y amar. Quizás sea precisamente vuestra parroquia la que avive los corazones de los demás. Hermanos y hermanas, que la palabra de hoy no sea solo teoría para nosotros, sino un estímulo para la acción. Si hace tiempo que no asistís a las reuniones, volved. Si asistís, pero solo de forma formal, comenzad a vivir la vida de la iglesia, no solo a estar presentes. Dedicad vuestro tiempo, vuestro corazón y vuestros dones al cuerpo de Cristo. Al fin y al cabo, cuando nos presentemos ante el Señor, Él no solo nos preguntará por nuestras oraciones personales, sino también por cómo hemos servido a su pueblo. Ahora que conocemos la verdad, tenemos una elección: permanecer al margen o unirnos a las filas del pueblo de Dios. Recuerden que la iglesia es el designio de Dios, por lo que formar parte de ella no es una carga, sino un privilegio. Es el lugar donde nos convertimos en lo que Dios quiso que fuéramos. Inclinemos la cabeza y recemos. Señor, te doy gracias por haber creado la iglesia, el cuerpo vivo de Cristo, en el que podemos crecer, servir y fortalecernos en la fe. Perdóname si he menospreciado este privilegio o he buscado excusas para mantenerme al margen. Llena mi corazón de amor por tu casa y del deseo de formar parte de la familia espiritual que tú creas. Dame la fuerza para poder perdonar, someterme humildemente y servir, incluso cuando sea difícil. Que mi vida sea una bendición para mis hermanos y hermanas, y que a través de mi participación en la vida de la iglesia sea glorificado tu nombre. Amén. Queridos cristianos, gracias por escuchar hasta el final. Suscríbanse al canal, denle a me gusta, para promover la palabra de Dios y escriban en los comentarios sus reflexiones sobre esta parábola. Compártanla con su familia y amigos, y serán recompensados. Que Dios los bendiga y hasta pronto.